Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 4, y vamos a leer 12 versículos paulatinamente. No los voy a leer todos ahorita. Sé que muchas personas acostumbran a leerlo todo. Yo prefiero ir viendo verso a verso y lo vamos desglosando. Y el título de esta enseñanza dice: en ningún otro hay salvación. Mis amados, fuera de Cristo, fuera de la persona de Jesucristo, fuera del Mesías, no hay salvación. No hay un nombre, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay ningún nombre. No hay ninguna forma, no hay fórmulas, no hay métodos. Cristo es enviado por Dios para otorgarte a ti y a mí la salvación del pecado, la salvación de la muerte eterna, la salvación de esa esclavitud que tenemos y heredamos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Esas costumbres y estamos conformados al mundo. Y la Biblia dice: no te conformes a este mundo. Y todo eso te esclaviza, todo eso nos atrapa, todo eso nos seduce, todo eso de alguna manera va a tu corazón, va a tus pensamientos, y por lo tanto acabas viviendo de esa manera y esclavo de todas esas cosas, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y de los deseos de la carne, de los apetitos del mundo. El mundo tiene un buffet impresionante que puede seducir tu corazón de diferentes maneras. Tiene para todo. O sea, tiene para todo absolutamente lo que la gente necesite. Si necesita cosas muy perversas y perversamente muy avanzadas, las hay. Maldad avanzada también la hay. Violencia avanzada. Chisme avanzado. Todo al nivel que tú lo quieras. El mundo te lo ofrece. Por eso solamente en Cristo es el único que es capaz de establecer un dominio y un reinado en tu vida si tú y yo nos arrepentimos, le pedimos perdón y nos sometemos a su palabra. ¿Por qué te sometes a tu palabra? Porque la tienes que practicar. Si no la practicas, eso no es doctrina, eso no es enseñanza, eso es cultura, eso es filosofía, eso es religión. Y vamos a ver algunos personajes en esta historia maravillosa que de alguna manera se opusieron y rechazaron a Jesús y tenían funciones específicas dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la congregación. Bueno, no había iglesia, se estaba formando. Pero estas personas, lejos de abrazar el mensaje por su religiosidad, por su hipocresía, por su legalismo, rechazaron al Mesías, conociendo la Escritura, viendo que había muchas porciones de la Biblia, pero ellos la veían de otra manera porque en su ideología, sin ver el contexto completo de cada porción de la Escritura, ellos simplemente querían un Mesías triunfante, que lo es, pero no en el método, en la forma en la que Cristo vino, sino él querían un Mesías conquistador, guerrero, aplastante, destructor de todo el imperio romano, con ángeles, con espadas, acabando con todos y poniendo este chafedrín o el Sanedrín en lugares de eminencia. Eso es lo que ellos esperaban. Ese es el contexto falso. Pero mis amados, no estamos nosotros lejos de caer en un contexto falso. Cuando nosotros como iglesia escudriñamos la Escritura a fondo, vemos el contexto bíblico, realmente lo que Dios dice y lo que Dios te quiere decir y cómo lo aplico. Porque son puntos diferentes. Esto no lo vas a recibir meramente con escuchar el mensaje de este domingo. Esto lo vas a recibir cuando tú, a título personal, tengas tu devocional. Dios incremente sabiduría en tu corazón. Dios te redarguya de forma personal para que tú no te conformes o no te acomodes al pecado que practicas. Y lo practicas, ¿sabes por qué? Porque no te arrepientes. Es muy sencillo, no te arrepientes. Y sin arrepentimiento no hay remisión de pecados.
O sea, ahí está el perdón, ahí está la persona de Cristo, ahí está su sangre, ahí está la palabra de Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, el Salvador, es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero prefieres vivir con tu maldad como la gente que tiene granos en la cara, como yo en la adolescencia. Estoy cacarizo todavía. Y así estamos conformados. Es algo que está tan adherido a ti que no te lo puedes quitar. Y quieres remedios, quieres magia, quieres que un día, digo, puede pasar. Dios es soberano. Que un mensaje, una palabra, te toca el Espíritu Santo, te llena el Espíritu Santo y empiezas a aborrecer y empiezas a darte cuenta porque Dios abre tus ojos para que veas la maldad en la que estás inmersa o inmerso. Que veas tus errores, que veas la fatalidad de estar viviendo de esa manera y exponiéndote al mismo tiempo, pisoteando la sangre de Cristo y haciendo pedazos la palabra de Dios porque no te atreves a ponerla por obra. ¿Por qué no la pones por obra? Porque no le crees, porque no confías. ¿Cuál es el objetivo? Justamente el objetivo, volvemos a Cristo, es conocer la piedra angular que sostiene nuestra salvación. Mi amado y mi amada, la iglesia, ni el pastor, ni la alabanza, ni tu ministerio, ni tu servicio arduo, ni aunque llegues tempranito aquí a la congregación, seas el primero en llegar y el último en irte con una serie de actividades y poniendo sillas y a lo mejor haciendo limpieza y organizando, recibiendo a la gente, pasando a predicar, pasando a la alabanza, lo que tú hagas, eso no sostiene tu salvación. Escúchame, mi amado, tu salvación está sostenida por esa piedra angular. Una piedra angular en una construcción es una piedra principal y esa piedra principal va a tener un soporte maravilloso para que tú puedas edificar tu vida en la presencia de Cristo, en la presencia de su palabra. Solamente así. Entonces, necesitamos conocer esa piedra. Esa piedra angular es Cristo. Es el fundamento del Evangelio. Es el fundamento de nuestras vidas. Es el fundamento de tu salvación y de la mía. Porque no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Si recordamos, mis amados, lo que habíamos estado viendo, nos habla de Pedro y Juan, que habían sido usados por Dios, habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 1:8, habían recibido poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y otros más, 120, nos dice la Escritura, y después otros más también, y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron usados por Dios. ¿Para qué? Para sanar a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesucristo. Ahora, el nombre de Jesucristo implica no nada más, o sea, nosotros religiosa o legalistamente oramos hasta por los alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias porque nos das de comer. Gracias por esto, porque estamos en familia, por lo otro, bla, bla, bla. Oramos y está bien. Y al final decimos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús, dentro del nombre de Jesús está su carácter, está su santidad, está el reinado de Cristo en tu vida, está tu sumisión a la persona de Cristo y a su palabra. No es nada más así que, lo quiero decir con mucho respeto, lo digo por mí, como periquito. Que yo me ponga a decir una oración como periquito, a lo mejor le cambio las palabras y luego digo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es porque es el que gobierna mi vida, es el que me permite orar por misericordia, porque yo, escúchame bien, estoy dispuesto a otorgar misericordia. Me permite darle gracias y orar por gracia y por favor, porque yo estoy dispuesto en ese nombre
a dar gracia, porque la Biblia dice que demos de gracia porque de gracia hemos recibido. O sea, estamos acostumbrados, mis amados, a usar el nombre de Jesús. Y queremos echar fuera demonios, y queremos sanar a las personas, y queremos que la gente se convierta, pero tú no estás comprometido con ese nombre. Porque ese nombre implica muchísimas cosas. Es el santo, es el dador de la vida, es el Salvador, es el Mesías, es el Cristo. Es la piedra angular, es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra y lo normalizamos a un léxico mera y exclusivamente cristiano y parece, escúchame, parece cristocéntrico, pero parece. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, que vamos a ver, también parecían. Y tú pareces la mera verdad y yo parezco la mera verdad y podemos pararnos al frente y tener una doble vida. Y podemos pararnos al frente y podemos cantar y tocar algún instrumento y tener una doble vida. Y podemos estar haciendo y asistiendo a todas las reuniones, a la célula, al discipulado, memorizar los versículos para atesorar, no faltar a la congregación. Podemos hacer todas estas cosas, pero tener una doble vida y estar mencionando el nombre de Jesús, que escúchame, es 3 veces santo. Y con toda tu impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la verdad, mis amados, es que tú y yo debemos ser un reflejo fiel de ese nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. Pero eres egoísta, eres traicionero, eres mentiroso, eres hipócrita, eres celoso, eres violento, eres adúltero. Y no necesariamente tienes que estar con otra persona, basta en tus pensamientos que estés fantaseando con otras cosas, porque no están dominados tus pensamientos ni controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tienes tiempo y tienes oportunidad, en lugar de abrir la Escritura, en lugar de ponerte a orar, en lugar de atesorar los versículos que se mandan al grupo para que los guardes en tu corazón y no tengas en todos lados que decir, ay, ¿dónde estaba eso? Ay, no me acuerdo. O sea, los tienes en tu corazón, los tienes en tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y puedes compartir con esas verdades espirituales todo el tiempo. ¿Quieres misericordia? Pero no la das. ¿Quieres gracia? Pero te la guardas. Porque tú, igual que los fariseos, igual que los saduceos, igual que los religiosos de la época de Jesús, tú almacenas esas cosas para tu libre albedrío y la discreción a quien le das gracia, con quién tienes misericordia, con quién eres generoso, con quién no eres generoso y eres bien envidioso y hasta obstaculizas. Cada vez que tienes oportunidad de criticar a alguien, cada vez que tienes oportunidad de contender, de estar peleando, de estar como jeringuita, como goterita constante, mujeres, la Biblia nos habla de que la mujer rencillosa es como goterita constante. No sean así, mujeres. Dios específicamente les habla a las mujeres, porque tienen esa tendencia desde el Génesis. Dice que el deseo de las mujeres será el de su marido. La autoridad se le dio al marido. Y el marido o los maridos tenemos el compromiso delante de Dios de exponernos a su palabra para que la autoridad que reine en nuestra vida sea conforme a ese nombre y conforme a la palabra. Acuérdate de una cosa, no puedes separar el nombre de Jesús de su palabra. Nunca.
Entonces Pedro y Juan, usados por Dios para sanar a este hombre cojo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que esta sanidad causó asombro en el pueblo. Los mismos oficiales, las mismas personas que servían en el templo estaban atónitos, estaban asombrados, estaban maravillados. No sabían por qué había sucedido esto. Pero el Señor había dispuesto a usar estos varones llenos del Espíritu Santo, como está dispuesto a usar tu vida y la mía, si permitimos que el Espíritu Santo realmente nos llene, para hacer cosas maravillosas en el nombre que es sobre todo nombre que es el nombre de Jesús. No para deleitar tu ego, no para que te aplaudan, no para que te reconozcan como un hombre de Dios, porque siervos inútiles somos y lo que tenemos que hacer o eso es lo que hicimos es lo que teníamos que hacer. ¿Ustedes creen de verdad, porque algunas personas pueden llegarlo a pensar, que las personas que tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, por esa razón, tenemos una mejor calificación que los demás? Por supuesto que no, porque toda la gloria y toda la honra es para ese nombre, que es el nombre bajo el cielo, a través del cual podemos ser salvos, y todo lo que implica ese nombre, y todo lo que implica la palabra de Dios. Y si predicas la palabra de Dios y oras como ores, pero lo que tú le pidas a Dios es porque tú estás disponiéndote delante de sus ojos a también otorgarlo. Estás disponiéndote a no estar contendiendo, a no estar criticando, a no estar juzgando, a no estar demeritando a los demás si tú eres la única persona que estás y caminas en perfección. Observas los errores de otros, pero no ves los tuyos propios. Ves la viga en el ojo de tu hermano, la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves tu bigota o tu árbol que traes en tu propio ojo. Y ese es el evangelio, mis amados. No es evangelio si no te incomoda. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es contra el evangelio. Y por supuesto que el evangelio tiene que incomodar nuestra naturaleza, si no, no es evangelio. La buena noticia es que eso malo que tienes, esos granos, ese lunar que tienes en la nariz grandote y no lo quieres, pues es el pecado. Y estás acostumbrado, lo ves así aunque hagas viscos, pero lo ves todos los días y estás conformado a eso. Pero Dios, a través de la persona de Jesucristo, puede liberarte de todo eso. Y es lo que está contando esta historia. Por eso Pedro y Juan no permitieron que la gente pusiera sus ojos en el milagro. El milagro simplemente es para llamar la atención de la gente y para que en esa llamada de atención la gente dispusiera sus oídos y dispusiera su corazón para escuchar el evangelio. Juan y Pedro tampoco permitieron que la gente pusiera su mirada en ellos. Mis amados, cualquier persona de las que servimos es un error garrafal permitir que la gente ponga la mirada en una persona. Maldito el hombre que confía en el hombre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el llamado de parte de Dios. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el centro de tu vida, es el centro de tus pensamientos y es el centro de tu conducta y es el centro de tu oración. Y cuando tú estás orando en ese nombre, estás disponiendo tu vida a que vas a vivir conforme a este evangelio. Si no, no lo menciones, porque entonces quiere decir que no hay temor en tu vida por ese nombre, no hay respeto en tu corazón ni en tu mente. Y si no hay respeto, no hay autoridad. Porque es un nombre, sobre todo nombre. No hay un nombre, no hay nada, es algo extraordinario, maravilloso, que puede liberarte si tú se lo permites y tú le crees. Si tuvieras tu factura, el resultado de tu factura de vivir en tu impiedad al final,
En este momento tú firmarías, Señor, perdóname, no quiero ese final, quiero este final. Pero tú no es que tengas otra religión, simplemente tienes tus propios pensamientos, tus propias aplicaciones. Yo veo que en mi celular aparecen un montón de cuadritos y esos cuadritos entiendo que son aplicaciones. Soy muy burro para todo esto, perdón. Sé que a lo mejor pues van a decir, hijo, qué ignorante. Pues sí, estas, y aquí tengo más, y aquí tengo otras, y aquí tengo otras. Y la verdad que no sé bien para qué se usan la mayoría, pero ahí están. Pero mis amados, la aplicación del nombre de Jesús en tu vida, en tu oración, en tu comunión, en la iglesia, en el discipulado, en la célula, en este nuevo discipulado que va a ser personalizado. Valga la redundancia, es bien personal. Es el nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que tiene la posibilidad de salvarte de tu pecado y de la esclavitud que tienen tus pensamientos hacia toda esa orientación de perversión y destrucción eterna. No permiten la atención estos siervos ni en el milagro ni en sus personas y predican el Evangelio. Predican sobre este nombre, predican sobre la resurrección y los llaman al arrepentimiento. Mis amados, el llamado al arrepentimiento es parte fundamental como la resurrección. ¿Cómo vas a tener resurrección si no te arrepentiste? Si fuiste un practicante o una practicante asidua de tus maldades y de tus deleites y todas las concupiscencias que venían, a lo mejor un día las rechazas, pero otro día sí dices, ay no, yo ya, pues sí, pues yo creo que esto lo merezco, ¿no? Pues yo siempre cumplo con mi esposa, no le falta nada, vamos de viaje, trabajo mucho, pues no tiene nada de malo que tenga, como dice en el mundo, ¿no? Una canita al aire. Mi amado, qué triste que pienses así, porque ese es el engaño. Y te va a dar placer por 1 hora o por 30 minutos. Pero la carga de conciencia que estás acumulando va a ser fatal. Y si no tienes carga de conciencia es porque te acomodaste también a tu pecado, que todo se te resbala. Versículo 1 de Hechos 4. Ya casi me dan ganas de empezar con el versículo 12 porque ya me llevé mucho tiempo en esto. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Fíjense muy bien, dice Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo. Y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del pueblo y los saduceos. Esta predicación apostólica, mis amados, fue interrumpida por las autoridades. Estos hombres de Dios estaban enseñando al pueblo que justamente estas autoridades religiosas, que debían de dar ejemplo, como cualquier creyente, tú como creyente eres una autoridad en el mundo, con este evangelio. No importa con quién estés hablando. Pedro y Juan eran sin letras y la gente educada, culta, preparada, se asombraba de su doctrina porque sabían que ellos eran sin letras, es decir, personas sin estudios. Esto es sabiduría. Lo que recibimos en la facultad, aunque tengamos maestrías o doctorados, eso es simplemente capacidad académica o preparación académica. Pero nada más, pero eso no te salva. La sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a la vida. De otra manera es letra, es religión, es legalismo, es conocimiento. Y el conocimiento envanece y la letra es muerta.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos comiendo, lo que estamos alimentando. Ellos predicando a Jesús y que lo habían rechazado, están confrontando a estas personas que habían rechazado a Jesús. Él era santo, 3 veces santo, era justo, era el autor de la vida, era el profeta prometido de acuerdo a la Escritura, era la misma simiente de Abraham. Dice que de Abraham, de su simiente, iba a venir el Mesías. Eso estaba escrito. Ellos lo sabían, como tú sabes otras cosas de las que hablé en la introducción, que fue muy larga, pero tú las sabes. Tú sabes cuando oras, qué pides y qué no estás dando, porque no eres un verdadero creyente. De verdad. Porque el verdadero creyente se va a notar a través de lo que vive y hace y cómo habla. Y sí, se va a equivocar. Por eso los ojos no se pueden poner en ningún creyente, aun por muy bueno que sea. Se deben de poner en Jesús. Cristo era el Mesías, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Eso, es Dios contigo, Dios con nosotros. La iglesia, mis amados, como estos siervos que estaban iniciando la iglesia en ese momento, debemos de aprovechar todas las oportunidades que Dios nos dé en las reuniones, en los eventos, para predicar a Cristo, para dar testimonio de lo que Cristo y la palabra de Dios dice y ha hecho en tu vida, porque somos testigos, testigos de la obra de Cristo, de la transformación, del poder de la palabra. ¿Creen de verdad que estaría aquí al frente, ya casi con 70 años? Perdón, perdiendo el tiempo, compartiendo puras cosas que no son verdad. O sea, soy tontito, pero no tanto. O sea, de verdad. Es una convicción en mi vida y yo creo que en muchos de ustedes es una convicción. El Evangelio santo de Dios en la vida del creyente. Y en todos estos lugares, mis amados, podemos practicar la misericordia, la compasión, pero siempre enfatizando que todo esto apunte a la persona de Jesucristo, porque Cristo es tu Salvador, porque Cristo es la piedra del ángulo, porque Cristo es el nombre sobre todo nombre que se nombra y que tú lo nombras casi todos los días o todos los días. Cuando terminas una oración por los alimentos, así lo más elemental, creo que la mayoría decimos en el nombre de Jesús. Acuérdate cada vez que digas esto y cada vez que ores, cada vez que estés en una mesa y no te toque orar y le toque orar a otro amigo o otro miembro de la familia, cuando digan ese nombre, todo lo que implica hoy lo estás aprendiendo y hoy espero que le des la relevancia que esto implica. La compasión, mis amados, siempre es necesaria, claro, la misericordia quiero y no sacrificio. Pero esto no debe de ir lejos del Evangelio. No puedes tú nada más aplicar misericordia. Ves una persona hambrienta, qué bueno que le des de comer, que le dispares una torta, que le acerques algo a esa persona, que te quites la chamarra o tengas una chamarra que casi no usas, digas, amigo, tómalo, está perfecto. Pero siempre busca compartir el Evangelio. La compasión y la misericordia no reemplazan el Evangelio. Pero como creyentes y como cristianos estamos comprometidos a darla, genuinamente. Ahora, no vayas a decir esto, no, pues ya no lo voy a dar a nadie de los que están en el semáforo pidiendo limosna, ¿no? Porque pues no les voy a predicar, entonces es muy legalista, dice, no, pues ya no les voy a dar, yo el domingo ahí, no sé cómo estemos, el domingo tal, yo escuché que no era necesario porque compasión o misericordia sin evangelio, pues ¿para qué lo hago? No, no, hazlo también, pero sé intencional.
con compartir el evangelio cada vez que tú puedas. Van a llegar vecinos nuevos, van a llegar compañeros nuevos a la escuela. Vas a hacer nuevos amigos en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, en los equipos de fútbol, con los padres de familia de algún sector. O sea, vas a tener gente a la cual le vas a compartir, y Dios te ha puesto ahí porque dice la Escritura que tú y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Sazona los lugares que te tocan, como estos varones. Estas personas, dice que vinieron a ellos, estas autoridades, pero no como oyentes bíblicos sumisos, vinieron enojados, molestos, para detener lo que estaba ocurriendo. Y todas estas funciones de los opositores es importante que las entendamos. Por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes que estaban ahí estaban relacionados con el servicio del templo. Ellos les tocaba servir en el templo. Su función estaba orientada a la adoración a Dios, a representar al pueblo. Eran los mediadores entre un Dios santo y un pueblo pecador. En ese entonces nada más los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Pero aquí aparecen como opositores a la predicación. ¿Y cuántas veces tú te opones a lo que estás oyendo, a lo que la Biblia dice, y quieres tener tus propias letras, tus propios decálogos, tus propias reglas, tus propios puntos, para en qué momento y con quién aplicas la misericordia, la gracia, la compasión, el amor, y con quiénes no? En el Antiguo Testamento, mis amados, este sacerdocio se inició con Aarón y con sus hijos, y eran los mediadores entre ese Dios santo y la humanidad pecadora. Ahora, este grupo de personas tenían tres características. Número uno, eran escogidos por Dios. Aarón fue escogido por Dios, juntamente con sus hijos, apartados por Dios para el servicio sacerdotal. Número dos, debían de tener un carácter santo. Quiero hacer un paréntesis. La Biblia hoy en día dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Tu carácter es santo? ¿O es impío? ¿Es contencioso? ¿Es peleonero? ¿Es, perdón la palabra, fregoncito o fregoncita? Bien fregoncito, bien así, tum, 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 como cuando tallas en el fregadero una jerga, que le quieres quitar la mugre, quieres quitarle lo que no te parece de alguien que hizo algo, dijo algo, o no está haciendo lo que debe haber hecho según tu propia opinión. Entonces somos llamados a tener un carácter santo, y solo ellos podían acercarse a Dios. Ahorita también los reyes y los sacerdotes. Acercaos confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:6. Ya nosotros somos parte de ese gremio, que podemos acercarnos confiadamente. Pero ellos, su función principal era guiar al pueblo de Dios, guiarlos a la verdad, al Mesías enviado por Dios, pero conociendo la Escritura como tú y yo la conocemos, no la aplicaban y no la ponían en esencia en su vida, en su conducta, en su palabra. Su palabra es su palabra, su voz, su hablar. Estaban también los jefes de la guardia del templo. Estas personas no se refiere a los romanos que había en las calles de Jerusalén, que gobernaba, el Imperio Romano gobernaba el mundo antiguo en aquel entonces. Estas personas eran guardias que estaban en el templo y eran responsables de ese recinto, de que hubiera orden. Eran una figura de autoridad importante. Y también ellos interrumpieron esta predicación apostólica porque amenazaba su vida pública. Y mucha atención, Pedro y Juan no estaban causando violencia,
Muchas veces tú estás viviendo el Evangelio, tú estás deseoso de que la palabra de Dios te transforme y empiezas tú a andar. Te felicito, sigue así, pero te voy a decir una cosa, puede haber oposición. Esa oposición puede venir de tu misma casa, puede venir de tu propia esposa, de tu propio esposo, de alguno de tus hijos, de tus suegros o de nietos, de la gente más cercana, y pueden estar atosigándote para que de alguna manera tú quebrantes y desfallezcas en relación a este camino maravilloso de la obediencia y de la plenitud en Cristo, esta vida abundante que Cristo te ofrece. Pero no desmayes, mi amado, porque ellos no desmayaron. Y podemos ver el final de Pedro, que ni siquiera quiso ser crucificado como Cristo fue crucificado, y él prefirió ser crucificado, pero de cabeza, porque sabía que con todo lo que había hecho, no era digno para estar en esa cruz y ser crucificado de la misma manera que lo fue el Mesías, el Cristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Habla también de los saduceos, grupo influyente en Jerusalén. Pertenecían a las familias sacerdotales más importantes, pero estas personas negaban la resurrección. ¿Cuántas cosas tú también niegas de la palabra de Dios? Y tienes tus argumentos, argumentos que para ti son súper sólidos, pero que están lejanos completamente, porque si Cristo estuviera en tus zapatos, escúchalo bien, el nombre que es sobre todo nombre, ese Salvador estuviera en tus zapatos, no actuaría ni diría lo que tú dices, ni haría las cosas que tú haces. No las haría. Él haría lo contrario. Te voy a dar un consejo, amado, si me lo permites. Equivócate siempre haciendo lo correcto, haciendo el bien. A lo mejor no era lo mejor, pero equivócate así, haciendo el bien. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no te canses de hacer lo correcto. No te canses, lo correcto, lo bueno, lo santo, lo que Cristo quiere que hagas. Porque a su tiempo, al tiempo de Él, recibirás o cosecharás si no te das por vencido. ¿Quieres cosechar? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que puedes cosechar? ¿Crees que con esto tienes peticiones delante de Dios? Estás buscando de esta forma, estás buscando el reino de Dios y su justicia. Ciertamente lo estás buscando. Espera las añadiduras. No porque las merezcas, sino porque Dios es bueno y es santo. Entonces, estas personas de saduceos negaban la resurrección y negaban a los ángeles. Hay muchas personas que de alguna manera hoy en día con nuestras acciones estamos negando la resurrección, porque en esta vida vamos a tener aflicción. Hay muchas cosas que Dios nos pide que hagamos y que eso implica un sacrificio de alabanza que también la Biblia te pide. Ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Es un sacrificio, pero ese sacrificio al mismo tiempo está alabando a Dios. ¿Pero qué estás haciendo? No te estás sacrificando tú, mi amado. Estás sacrificando los deseos y los apetitos de tu carne, tu soberbia, tu orgullo, tu gran capacidad, tu altanería, tus ganas de hacer lo contrario. Eso es lo que estás sacrificando. Pero es un sacrificio de alabanza. Ese sacrificio de alabanza va a producir frutos de labios. La gente lo va a ver. Justamente en lo contrario es donde el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. No ames a las personas que te aman, eso no tiene ninguna recompensa. La misma Biblia nos dice qué recompensa esperas si ellos hacen lo mismo. Ama a los que te han dado razones para que no los ames. Sé misericordioso con esas personas. Da gracia como Dios te ha dado gracia. Entonces, de esta manera podemos negar muchas cosas del Evangelio, igual que los saduceos.
igualito, nada más que 2000 años después. He visto, por ejemplo, cuando los de Ecuador decían que iban a ganarle a México, y todos los cronistas y los de los comentaristas de Ecuador daban a México por derrotado. Y luego pues en los videos, o no sé cómo sean, en las noticias, dice 3 doritos después. Entonces ya ahí ves los comentaristas mexicanos y ves los comentaristas de ecuatorianos cómo estaban haciendo. Y bueno, nosotros podemos ver una vida transformada cuando pones el Evangelio en práctica 3 doritos después. Y te vas a maravillar de la excelencia y del poder de Dios. Habla también de los fariseos, que eran un grupo religioso muy influyente, celosos de estar aquí temprano, de no perderse la alabanza, de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus oraciones extendidas, de sus ropas espléndidas, de venir a la célula, de tomar los discipulados, celosos de todo esto, celosos de la ley de Moisés. Pero ellos, igual que tú y que yo, tuvieron el riesgo, por ser tan celosos y tan estrictos, de tratar de hacer las cosas súper bien, y al punto bíblico y de la palabra de Dios le añadían un montón de cosas que eran tradiciones humanas, que no tenían que ver absolutamente nada con el punto bíblico. Y así podemos ser nosotros. Tenemos el punto bíblico y tú puedes agregarle tradiciones humanas tuyas, humanas. Ponle las que quieras, te vas a perder. ¿Estás perdido o estás perdida? Tus argumentos y tus razonamientos no son de Dios. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. Cuidan, eso sí, los fariseos, como muchos creyentes, porque las cosas que dicen en casa a solas no se atreverían a decirlas en público. La manera en la que tratas a tu esposo o tratas a tu esposa no lo harías en la iglesia. No, porque tu apariencia se daña, se afecta a tu apariencia. Es una apariencia externa. Pero mis amados, no busques la apariencia externa. Cuida tu corazón. Eso es más importante, que cuides tu corazón, porque el corazón mana la vida, brota la vida. Cuida tu corazón por sobre toda cosa guardada. Olvídate de las apariencias externas. En lo secreto, en lo privado, vive a Cristo. Vive ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Vive la piedra del ángulo. Vive el nombre a través del cual eres salvo. Ese nombre 3 veces santo. Ese nombre que es sobre todo aquello que tú y yo podamos nombrar. Estas personas sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles y sí creían en la vida futura, como nosotros, que sí creemos en todo lo que dice la Biblia. Sí lo creemos, pero no tenemos respeto, no tenemos una reverencia, no nos sometemos a la Escritura. Confundían la santidad con el orgullo humano, con el legalismo, con la hipocresía. También estaban los escribas, expertos en la ley. Su tarea era copiar e interpretar, enseñar la ley y guiar al pueblo a través de la palabra. Pero en la práctica, muchos de estos escribas terminaban promoviendo sus propias interpretaciones, igual que tú y que yo. Interpretamos la Biblia como a nosotros se nos da la gana. Decides cuándo la aplicas y cuándo no, pero todos los días dices gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué sirve? No tenemos conciencia que Él es el dador de la vida, el autor de la vida, el santo 3 veces. Emmanuel, Dios contigo y conmigo. Y entonces confundes esa santidad con ese legalismo.
El pecado, mis amados, de la iglesia y de estas personas y de estos grupos era tener conocimiento bíblico, porque sí lo había, pero sin una sumisión a ese conocimiento. Son dos cosas diferentes. Tú puedes tener el conocimiento bíblico, puedes tener el conocimiento de que cuando ores, pidas y des gracias en el nombre de Jesús. Pero el conocimiento bíblico hoy añade a tu vida que cuando tú menciones este nombre es porque tú estás disponiendo tu vida y tu corazón a someterte a Cristo y a su palabra. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos entendiendo? Mis amados, si esta porción de la Escritura hasta aquí la entendiéramos, la iglesia, esta iglesia, a partir de las 2 de la tarde de este día, empezaría una transformación celestial. Así, nada más con lo que hemos visto ahorita. Sin ver más, podríamos cortar el mensaje aquí. Pero bueno, vamos a checar el Sanedrín. El Sanedrín, pues aquí en la congregación le llamamos el Chafedrín, porque pues está lleno de gentes pues chafas, ¿no? Como se dice coloquialmente, se dice vulgarmente. Pero este Sanedrín era el Consejo Supremo Judío, que contaba con 70 miembros más el sumo sacerdote, 71 miembros. Incluía a los principales sacerdotes, a los fariseos y a los escribas. Y allí mismo estaban representados los saduceos por su conexión sacerdotal y los fariseos también. Y mis amados, la iglesia ciertamente, escúchenme bien, debe tener amor. El amor es el vínculo perfecto que te va a relacionar con Cristo primeramente, para que de esa manera tú puedas relacionarte con cualquier persona. ¿Cuántas personas dicen, ay, este me cae gordo, ay, esto me cae rete gordo, y este que es me cayó re gordo, y todo te cae gordo? Todo te cae gordo, porque te la pasas criticando, porque te la pasas censurando a las demás personas, por eso te caen gordas. Pero en este Sanedrín, mis amados, con estos principales sacerdotes, fariseos y escribas, te habla del amor. Pero en este amor es importante que nosotros tengamos discernimiento espiritual y en ese discernimiento espiritual tengamos el valor de aplicar los principios maravillosos de la palabra de Dios en tus pensamientos, en tu caminar y en tu accionar con las demás personas. ¿Cuándo? Siempre. Él es el Rey. Él es el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Me estoy sometiendo a ese nombre y a su palabra. Cada vez que lo menciono. Ay, Chihuahua. Hechos 4:2. Resentidos que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. La gente estaba resentida. La gente se incomoda en su ministerio terrenal. Enseñaban que Jesús era el cumplimiento de Moisés y de los profetas y de Abraham. Pero esto incomodaba a la mayoría de la gente. Cuando la palabra te confronta, mis amados, va a confrontar tu pecado, siempre. La palabra va a confrontar tu pecado. Tu pecado no puede ir de la mano de Dios. No puedes estar en la iglesia y decir que eres un miembro, un creyente verdadero y estar pecando deliberadamente. Confronta tu orgullo. Ah, claro, nosotros tenemos lo nuestro. Orgullo, soberbia. ¿Eso de dónde viene? Isaías 14, Ezequiel 28. Satanás. Es el origen de todo eso. La falsa doctrina es que si tú tienes un punto de vista diferente, aunque conozcas la Biblia, puedes tener un punto diferente a lo que dice la Biblia. Eso es una falsa doctrina. Entonces también puedes incurrir en este resentimiento.
Y por supuesto que la intención cuando predicamos no es ofender al predicador, digo al oyente, al pecador, por tu mal carácter. O sea, no es que con tu mal carácter tú ofendas a la gente, no, no se trata de eso. Pero tampoco se trata de que la fidelidad de este mensaje sea por la comodidad que tú le otorgas a tus oyentes. O sea, tampoco. La verdad, mis amados, es la verdad. Por eso Pedro y Juan estaban confrontando a estas personas de que ellos crucificaron y rechazaron al Mesías, a pesar de su conocimiento. La autoridad de Cristo ya había incomodado a todos estos líderes terrenales, mis amados, pero desde los tiempos de Jesús. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya se incomodaban desde ese tiempo. La enseñanza apostólica y tu enseñanza y la mía debe estar centrada en Cristo. Y definitivamente va a incomodar a los creyentes. ¿Cuántas veces Dios te ha revelado algo y tú lo tienes así clarísimo? Dices, sí, Señor, esto, y tú lo sabes, a título personal. ¿Qué cosas y en qué áreas y con qué personas y en qué lugares tú estás actuando mal delante de los ojos de Dios? ¿Sí o no? Tú lo sabes, ¿no? ¿Puedes levantar tu mano conmigo si sí lo sabes? Ok. Sí lo sabes, ok. Entonces, modifícalo si eres un creyente verdadero. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Puedes hablar de la familia, puedes hablar de ética, de valores, de justicia, de servicio, puedes hablar de lo que es la comunidad, pero si Jesús no es el centro y su palabra la dirección, el mensaje es falso. La predicación bíblica no es nada más decir Dios te ama. Sí, sí nos ama, pero no es Dios te ama. La predicación debe incluir que Cristo fue crucificado, pero lo más importante, que Él resucitó. Y dice la Biblia que Él es las primicias de la resurrección, es decir, Él es el primero, pero porque yo también en el día postrero voy a resucitar. Eso nos debería de dar el complemento que requerimos en esta vida. Las aflicciones del tiempo presente son incomparables con esa resurrección, con esa gloria venidera. La resurrección, mis amados, Cristo mismo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin la resurrección no hay evangelio. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso nos incluye. Y esto es un regalo maravilloso. Sin resurrección, la cruz, mis amados, sería como una derrota. No habría justificación, no habría vida nueva. Sería una vida sin esperanza, como dice Tesalonicenses. No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo siempre, en todo. La fidelidad a Cristo, quiero que sepas, porque es el Evangelio, puede traer inconvenientes o adversidades reales o problemas reales o consecuencias reales a tu vida. Estas personas fueron arrestados, fueron puestos en la cárcel y todo un día, porque cuando los pusieron en la cárcel no estaba permitido en ese momento en la noche hacer un juicio y traer al Sanedrín. Entonces tuvieron que esperar hasta el otro día. Muchas veces tú vas a quedar preso de determinadas circunstancias contrarias, adversas, que no vienen de Dios. Pero 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, la palabra de Dios no está presa. Se predicó y muchos
Por esa palabra creyeron. Eso es lo que nos debe de importar, el producto y el resultado de la palabra, porque la palabra que envié cumplirá el propósito para lo que fue dada. Eso dice Isaías. Y el fruto de la palabra es que muchos creyeron. El fruto de la palabra es que tú creíste y que tú vas a caminar en santidad y que vas a caminar de acuerdo a la Biblia y que vas a estar de acuerdo con la palabra y la persona de Jesucristo, lo que dice en la Escritura, y eso te va a llevar a buen puerto. Vas a salir de la tempestad, aunque vengan otras, pero estará Cristo contigo permanentemente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los milagros, mis amados, de Jesús y ahora de sus apóstoles, tienen el propósito de poner a Cristo en la cúpula. Que toda tu vida sea para alabanza de su gloria, porque según Efesios, para eso fuimos creados. Si no, no tiene sentido. Y recuerda que agradó Dios salvar a los creyentes. Ahorita está salvando creyentes. Hay personas que están tomando decisiones correctas en lo profundo de su corazón. Que no te duren de aquí. Ya eliminaron a México. Ya no hay por qué ponerse triste. Quien gane, pues qué bueno que ganó. No hay nada que nos entristezca. Es un ejemplo efímero. Pero lo que te quiero decir es que gózate si verdaderamente el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación en ti. Síguela, camina en ella, arrepiéntete, cambia de dirección. La predicación, mis amados, siempre cuando la predicación sana puede producir arrepentimiento, como lo cito ahorita con muchos de los que están aquí, puede producir arrepentimiento y deseos de ser transformados. Esto es lo mejor que puede pasar. Puede producir fe, estás creyendo en lo que estás oyendo porque está en la Biblia, pero también puede haber burla, también puede haber enojo, también puede haber molestia, puede haber indiferencia. Ay, lo dice ese cuate, pues es un hombre, sí, yo sé que soy un hombre, como cualquiera de ustedes, pero estoy citando la Escritura, no es mi palabra, es la de él. Nuestra responsabilidad, mis amados, no es controlar la respuesta. Nuestra responsabilidad es predicar fielmente el Evangelio. Y aconteció que al siguiente día, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y mencionan a Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hacen esto ustedes? Pedro y Juan no estaban robando, no estaban mintiendo, no estaban causando violencia, como muchas veces te puede suceder a ti. Haciendo lo correcto, puede venir la adversidad, puede venir la crítica, puede venir el conflicto, puede venir la persecución, puede venir la contienda, puede venir puede venir de las personas que menos esperas, pero puede venir. Pero tú y yo estamos en Cristo. Podemos continuar adelante. 1 Pedro capítulo 4, 15 y 16. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida. Esta es la recomendación. No mates. Porque si padeces por homicida, pues sí es porque mataste. Entonces vas a padecer por homicida. O sea, te está exhortando a que ninguno de nosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, porque está haciendo cosas malas, o por entremeterte en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los gobernantes, los ancianos y los escribas eran de este grupo del Sanedrín. Menciona a Anás, una persona de gran influencia, que había estado como sumo sacerdote, ya no era ahora, era Caifás, era su yerno. Pero fíjense que a Cristo lo llevaron primeramente con Anás, no con Caifás, que era el sumo sacerdote.
Y bueno, en Juan 11, capítulo 49 y 50 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. Estaba dando una profecía. Dios usó una ballena en algún momento, usó un muchachito para derribar un gigante y usó una burra para hablarle a un profeta. Aquí está usando a uno de los sacerdotes para dar una profecía bíblica. Ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Ese hombre lo estaban rechazando. Ese hombre era Jesús. Y que no padezca toda la nación. Nosotros no padecimos, no pagamos el pecado, la paga del pecado que era muerte. Cristo lo pagó completamente por nosotros. Se mencionan a Juan, se mencionan otras personas, pero el pleito también era porque Pedro y Juan no eran sacerdotes oficiales, no eran escribas reconocidos, no pertenecían a la élite religiosa y para ellos no había ninguna autoridad, pero la autoridad con la que ellos vivían y predicaban venía de Cristo. Es la misma autoridad que te embiste a tu vida y a la mía para predicar este precioso evangelio. La mentalidad bíblica, este nombre no era solamente una etiqueta, mis amados. Predicar a Cristo implicaba su autoridad, implicaba la persona misma de Cristo, simplemente mencionarlo, implicaba su poder, implicaba, y esto los que están en la escuela, aquí en la escuela de aquí, hay 90 rasgos del carácter de Jesucristo. Todos estos rasgos, cuando mencionas el nombre de Jesús, están implicados en ese nombre. Y se supone que nosotros como creyentes tenemos la voluntad y la disposición de someternos a ese nombre maravilloso. Últimos versículos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vean otra vez el nombre, todo lo que implica, todo lo que ya les dije, todo lo que la Biblia en su contexto profundo nos enseña. A quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en su presencia sano. Este sano no es por mí, no es por ustedes, es sano por ese nombre que ustedes rechazan. Es Cristo, lo resucitó, lo restauró. ¿A quién? A Pedro. Él había negado a Cristo, pero él lo resucitó. El Espíritu Santo lo llenó y ahora lo usa con valentía. Vemos a este hombre renovado, transformado, cambiado. Tú y yo esta mañana, esta tarde, somos exhortados a tener este cambio. Y Él les dice, para que no quede claro, y notorio sea para ustedes y a todo el pueblo de Israel, que sea notorio que fue Jesús, que significa Jehová salva, que fue Cristo, que significa el ungido, el Mesías, el Salvador prometido a Israel, el que Israel esperaba, al que ustedes crucificaron. Las mismas autoridades habían determinado matar a Jesús. Imagínense el riesgo. Y Pablo y Juan, que sabían que ellos habían matado, atrapado, arrestado a Cristo y lo habían martirizado y luego crucificado, pues a ellos no les iba a esperar algo menos. Ahora ellos estaban promoviendo este nombre, estaban promoviendo esa doctrina, estaban hablando de la resurrección de Cristo. Estas autoridades habían determinado matar a Jesús y se veían amenazados
por estos varones llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estos varones no solamente se quedan, sino les dicen, ustedes los crucificaron, pero Dios los resucitó. Y la resurrección es la diferencia, porque nadie jamás en la historia había resucitado. Cristo representa esas primicias, pero también representa que nosotros en el día postrero vamos a resucitar. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y los últimos versículos, esta es la piedra reprobada, se refiere a Cristo. Por ustedes los edificadores es todo este grupo religioso de conocedores, como aquí puede haber un grupo religioso de conocedores también, personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio, personas que han estado en diferentes discipulados, que han estado quizás también en diferentes congregaciones, que tienen tiempo de haberse convertido, pero simplemente todo eso lo han reducido a una religión, a un legalismo, a poner tu propia opinión. Pero aquí, la piedra reprobada, la piedra rechazada por ustedes los edificadores, estos sacerdotes que se creían los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, es la parte fundamental de cualquier edificación. ¿Quieres edificar tu vida? Pon a Cristo como fundamento juntamente con su palabra. Es la única forma y la única manera de que tu vida realmente sea edificada. Él es la piedra angular, es la piedra que sostiene, es la piedra que define el edificio. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Atrévete a confiar en Cristo, no vas a ser avergonzado. Esto es más sabio que tu propia opinión. Esto es más sabio que las decisiones y las determinaciones de vida infructuosa e impía y malvada que estás viviendo. Es mucho mejor. No serás avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon. Tú puedes recibirla y tomarla como tu fundamento o desecharla también en este momento. Pero esta piedra, Cristo te dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque si no la tomas, te vas a tropezar en ella, porque tropiezan en la palabra. Ve que claro está la escritura. Tropieza en el, no, yo sí la recibo, yo sí la quiero mi fundamento. Va implícito con la palabra, con que tú vivas la palabra, con que tú y yo vivamos y nos atrevamos a vivir en la palabra y no seremos avergonzados. Cuando la desobedeces, dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Tu destino, por tu incredulidad, por tu rebelión, por tu orgullo, está destinado a una muerte fatal sin Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, del cual es Jesucristo. Y en ningún otro nombre, último versículo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No le busques. No hay otro nombre. Es el nombre de Jesús. Salvo, a lo mejor vas bien en muchas cosas, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a pensar que esta agua estuviera, digo, ya tiene un trago y yo sé que la mayoría pues ya no, ya la chupaste, pues no la quieres, claro, se entiende. Pero vamos a pensar que esta agua recién la hubiera comprado en la tienda y estuviera sellada. Y así sellada, yo la abro
y algún charquito que encontremos aquí, yo pongo mi dedo y queda una gota aquí pendiente, pero me encargo de que esa gotita caiga dentro del agua. ¿Cuántas personas aquí le darían un trago y bebieran el agua como Rosy le está bebiendo la suya? ¿No? Y Susi también está bebiendo la suya. ¿Cuántos lo harían? Está contaminada. Es un agua leudada, contaminada. Ya no la beberías. Se va a ver igual de cristalina, igual de pura, es su apariencia. Nada más es apariencia. No seas apariencia. Cualquier detallito que tú dejes suelto y que sigas de acuerdo a tu propia opinión, empeñado o empeñada en vivirlo y seguirlo practicando y ponerlo por obra, va a leudar tu vida completa. Tu vida completa en Cristo es como un agua recién comprada. Ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia. Déjate limpiar y vamos a orar.